9 y ya estamos en contacto con Luciano Fuyú, abogado del ministro Jean-Pierre Matus. ¿Cómo está, abogado? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Me imagino que estará muy satisfecho porque salieron triunfantes ante esta acusación constitucional. Sin embargo, bueno, porque hubo todo un movimiento político que podremos explicar más adelante, pero sin embargo hay todo un cuestionamiento porque efectivamente el hecho de que el ministro Matus mintió como que quedó establecido. ¿Cómo lo ve usted? No lo veo, sí. Mónica, estoy hablando contigo, ¿no? Sí, Mónica Pérez y Ramón Ulloa. Sí. Sí. Mira, no lo veo así en los términos que se plantean. La verdad es que, a ver, estamos en un contexto de cosas públicas, entre públicas, privadas, digamos, e institucionales complejos en este país. Y este contexto del tema del caso audio, donde apareció mi defendido, digamos, y que apareció no precisamente, digamos, porque no tiene nada que ver con el caso audio, sino por su relación con conversación y el abogado Hermosilla. En ese contexto aparecieron noticias que algunos medios de comunicación, no digo que ustedes, porque ustedes no lo han hecho, 2 o 3 medios de comunicación aparecieron presentando públicamente que a la consulta previa que se le había hecho al ministro Matus, respecto de que si tenía contacto o no, había tenido contacto o no con el abogado Hermosilla, y él le había dicho que no, aparecieron publicaciones que en definitiva reportaban lo contrario. Y como reportaba lo contrario y se certificó lo contrario por nosotros mismos, digamos, por él mismo más bien, no hubo ninguna dificultad en el mismo día de reconocer que efectivamente había tenido contactos directos, no personales, pero directos, digamos, por chat, qué sé yo, con el colega Hermosilla. Y de ahí en adelante se construyó una tesis bastante febril, a mi juicio, que era una tesis, digamos, respecto a una mentira pública de un ministro de la Corte Suprema, lo que era total y completamente falso, como lo logramos acreditar efectivamente en la comisión revisora, quiero decir, de la Cámara, una vez que se presentó la acusación constitucional. Y hoy día, en una larguísima jornada, muy dura y muy desgastante, en la misma sala, el ministro Matus no mintió nunca. Él efectivamente, cuando se le preguntó, y no por iniciativa propia, de buscar una entrevista, de decir, mire, yo hice esto, no hice lo demás, no, fueron un par de medios de comunicación, digamos, que le preguntaron, y él accedió. Se equivocó. No cabe ninguna duda que se equivocó al dar la explicación, porque dijo, mire, si ustedes me están preguntando si yo he tenido conciliábulo, chat, lo que sea, con el colega Hermosilla, no es así. En circunstancias que sí le había tenido. Pero sí tenía. Sí la tenía y no la tenía registrada en el, ¿cómo se llama? O sea, la habían borrado como a cualquiera de todos nosotros. ¿Había cambiado el aparato? Los años, porque estamos hablando del año 2019, noviembre del 2019. Y cuando Zipper, mi grande amigo de Zipper, le dicen, mire, pero usted dijo esto y aquí tenemos, y usted los tiene, sí, yo no los tengo, pero ahí están. Y dio inmediatamente el mismo día o al día siguiente, el 23 de marzo incluso de este año, dicen, sí, tuvo estos chats, pero estos chats audio. Uy, ahí se nos perdió, abogado. Con la causa audio. ¿Hay un corte de audio? ¿Nos podría repetir eso? A ver, repito que en definitiva cuando se le representan al ministro Matus que habían habido chat que él había dicho que no existían, y cuando se lo mostraron dijo, pero por supuesto, obvio que están, yo no los tengo,
pero no los tengo por razones tecnológicas, pero sí, claro que los tengo, y por supuesto, si nunca he negado mis conversaciones con el colega Hermosilla, y las dos conversaciones largas, por chat, quiero decir, obedecen a qué. Una, como digo, el año 19, noviembre del 19, respecto de una contratación cuando el ministro Matus no era ministro, sino que era en definitiva abogado de ejercicio libre, ¿no? Y Lucho Mosilla, le había pedido una colaboración doctrinaria respecto a la defensa que él, no Matus, que él estaba haciendo respecto del ministro en ese entonces, Andrés Chadwick. Y Matus se la concedió, la aceptó, se la pagaron, no hubo problema, se relacionó como cualquier relación particular que tenemos cualquiera de los abogados, ¿no, verdad?, con cualquiera de nuestros clientes. Y eso correspondió a un solo mes del noviembre de 2019. Y posteriormente, lo otro que se ha sacado, ya que estamos hablando de este tema, digamos, con el tema de Mosilla, es que él le pidió efectivamente a Mosilla que lo ayudara a ser ministro de la Corte Suprema. Sí. A ver, escuchemos una cosa. El ministro Matus, bueno, hoy día el ministro Matus es una de las personalidades más destacadas en materia de derecho penal de este país, quiero decir, en la actualidad, en las generaciones de recambio. Okay. Y él decidió, siendo abogado particular, postular a ser ministro. Ya había sido abogado integrante de la Corte Suprema, a lo cual había renunciado. Bueno, pero él había decidido postularse en la Corte Suprema en un cupo que estaba llamando a la Corte Suprema, en fin, qué sé yo. ¿Ya? Y lo hizo. Y la Corte Suprema, por la mayoría del Pleno, lo incluyó en los 5 candidatos a ser ministro, digamos, a ocupar la vacante, a eso me refiero. Muy bien. Siendo así, llegó esto al estrado, a la carpeta, no sé cómo llamarlo, del presidente Piñera, porque el presidente Piñera era quien estaba en el gobierno. Y en ese contexto hubo un par de personas o agrupaciones que dijeron: no, el señor Matus no puede llegar a ocupar y nadie lo puede elegir como ministro, digamos, de la Corte Suprema, porque este señor asesoró en algún momento al ejército para asesoría jurídica para evitar, aunque fuere el mal negocio, digamos, o las malas compras, quiero decir, de bienes propios. Y siendo así una cercanía, no puede llegar a ser. Bueno, y además se le pidió, o se dijo, que había cometido falencias en materia de resoluciones judiciales en materia de derechos humanos, aplicando medidas de prescripción. Fue entonces con el colega Caucoto, un gran amigo mío, y Álvaro Varela también, vimos esto y era un error brutal lo que se estaba haciendo con Matus, con el postulante Matus, perdón, quiero decir. Sí. E hicimos una declaración pública. Y siguió esto adelante. Y cuando siguió adelante, ¿verdad?, en algún instante, el señor Matus, que era postulante, por concepto, digamos, y por elección de la Corte Suprema, hizo una presentación a muchos abogados del foro, a muchos que, bueno, formamos parte de la comunidad jurídica, decir: mire, yo no he hecho esto es un error, etcétera, etcétera, y yo quiero ser postulante, esto he hecho yo. El actual ministro Matus tiene 17 libros escritos en materia de derecho penal, es profesor en Chile, en Alemania, en 4 universidades, y en España, en 4 universidades chilenas. Sí, bueno, sí, el tema es que... Y finalmente lo eligieron y asumió con una mayoría abismante de la Corte Suprema. Pero entonces, abogado, ¿por qué hay un... No, del Senado. Abogado, pero para que se nos vaya el tiempo, ¿se entiende la relación y el contexto que usted trata de mostrar para dar cuenta de la película completa? Pero sosteniendo aquello mismo, si yo soy una persona que
para algo muy importante en mi vida me voy a postular a un cargo como de la Corte Suprema y Sí, por lo tanto hago gestiones y converso con sí, alguien. Y si sí, además tengo una relación con otra persona que en algún instante me pide ayuda en el ámbito profesional para pagarme, para sí, contactarme por un trabajo jurídico, es sí. bien difícil que no me acuerde después cuando me preguntan, pues si ese es el meollo del asunto. Entonces, cuando él no se No, pero sí. acuerda, cuando no se acuerda y Ah, dice que no tiene los registros, no es que no se acuerde de la conversación, sino que no tiene los registros no los tiene y no se acuerda. Quiero ser bien preciso en la pregunta. Porque sí, cambió el claro. aparato, porque no se acordaba de que lo había tenido registrado, porque a, si alguien me dice que me llamó y yo no le contesté la llamada, puede que no me acuerde. Pero si tuve una Sí. conversación para esto, uno debería acordarse, pues, y dice, ah, sí, ¿verdad que me llamó? No decir que no lo tenía, para que después diga, sí, pero la verdad es que no me acordaba. Bueno, mira, yo te agradezco la agudeza que decir de la pregunta, porque esa pregunta con esa agudeza ofrece exactamente una respuesta desde la perspectiva mía, por supuesto. Es decir, usted entenderá que yo soy el abogado Sí, de él, sí, por supuesto. Claro. que tiene total y completa explicación. Entiéndanme, el abogado hoy día, qué sé yo, ministro Matu, digamos, no ha cometido niveles éticos ni de mentira, ni de carencia de inhabilidades o imparcialidades, etcétera, etcétera. Él ha hecho, él ha hecho un ejercicio a lo mejor erróneo desde el punto de vista comunicacional, porque usted, con la experiencia más de, incluso ustedes mismos dos, digamos, que son de los mejores que tenemos en este país, en esta rama, pueden hacer preguntas, digamos, con algún sentido determinado, pero que no necesariamente ¿cómo se llama?, el entrevistado esté en condiciones de responder adecuadamente. Él efectivamente lo que respondió corresponde o fue lo que él pensaba y creía. Y inmediatamente cuando se le representó que probablemente no era así, ¿no, verdad?, él corre y reconoce e inmediatamente. Es decir, no tiene un dolo envuelto, digamos, en una cultura Ya. oculta de esconder una cosa u otra, por favor. Ya, entonces Es él, decir, no la digamos, tiene. usted está diciendo Sí. que miente, pero porque se le olvidó, porque y cuando se acordó No, trató de no, no, rectificarlo. no, no, perdóname, yo te quiero corregir eso. Yo no estoy diciendo que él miente. Él no ha mentido. Él ha hecho Contestó algo que no sabía. una respuesta equivocada en Ya, un momento determinado que perfecto. algunos sectores políticos comunicacionales lo cotejaron como mentira. Y hoy Ya. día la sala o la corte, o sea, pero no la corte de formación profesional, la, la sala del Parlamento, Sí, digamos, la cámara. reconoció que no estaba constituido, digamos, efectivamente como una mentira. Ya, lo que pasa es que hay un chat que se Sí, conoció, lo publicó Interferencia, a lo mejor es falso, no sé, usted me dirá, sí, pero decía que le escribe el propio ministro Matus a Hermosilla y le dice, entre tanta felicitación se me había olvidado darte las gracias por todo, pero nunca es sí, tarde. Muchas gracias y un abrazo. Eso es cuando él sí. logra llegar a la Corte Suprema. Entonces, ¿uno qué puede entender de esa frase? Lo que puede entender cualquiera persona que crea que efectivamente Lo hay ayudaron a gente que llegar a la Corte. tiene esencia. Es decir, a mí mucha gente me trata de amigo sin yo ser amigo. Es decir, hay una noción de relación comunicacional, social entre las personas. Ujú. Por Dios, no pensemos, o sea, si la pregunta encierra una suerte de conciágulo entre el señor Hermosilla y el señor Matus, no es así. Si nunca se han juntado ni siquiera personalmente para estos temas u otros. Ujú, El señor Hermosilla jamás ha alegado frente al señor Matus mientras él ha sido ministro de la Corte Suprema. ujú. Entonces, entendamos, busquemos más allá del morbo envuelto en todo esto, que lo hay, por supuesto, entendamos lo que puede ocurrir efectivamente en la vida común con las personas que aun cuando tengan cargos de excelencia o Abogado, de poder, eh,
actúan de una manera natural. Abogado, una última A eso me refiero. Ajá, sí, se dígame. entiende. Una última consulta antes que se nos vaya el tiempo. Entonces, Sí, después sí, 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 de la sí. explicación que ha señalado usted, entonces, sosteniendo que nunca hubo una mentira, lo que pudo haber, desde su perspectiva de la defensa, como lo sostuvo, fue un error Un error. en la contestación a una pregunta, ¿se basa Sí. eso en ello para no haber entrado en el fondo de otra de las discusiones legales que había de que si había una mentira, era distinto que fuera una mentira ante un medio de comunicación a que fuese involucrando algún tipo de ejercicio de la profesión que En un provocara juicio o en una causa? una O causa. sea, no entra en No, ese punto, no entra en ese punto porque ya despeja lo anterior. No, no A eso me tiene nada entiende. que ver. Es decir, no. A ver, estimado, esto es un error humano de una persona que entendió que le estaban preguntando en tiempo presente y no pasado. Y no tiene que ver, búsquenme, díganme, encuéntrenme, denúncienme alguna de las causas que hoy día son parte de este famoso caso audio, ¿no, verdad?, que involucre legalmente al ministro Matus. En la acusación constitucional no existe un solo cargo, ninguno, por favor, y ustedes con las posibilidades y el interés que tienen, lean la acusación constitucional, no hay ni un solo cargo legal de falta de probidad o delictiva, quiero decir, no ha tenido nunca una queja, no ha tenido nunca una sanción administrativa. Entonces, Sí, porque los ¿de qué estamos hablando? los cargos que yo leí en la acusación no los Sí. entendí, solamente decía faltar a la verdad, ese ya lo entendemos, inhabilidades legales, no sé cuáles eran, y transgresión al principio de imparcialidad, que tampoco sé a qué se referían. Te lo digo en un minuto porque yo sé que tienen un tiempo breve, quiero decir. Respecto a lo segundo, inhabilidades. Ningún ministro de la Corte Suprema está en la obligación de, cuando asume, quiero decir, o después, poner inhabilidades. ¿Qué son las inhabilidades? Son actos voluntarios de los ministros, ¿no es cierto?, para poner a ciertas personas o instituciones para que se sepa que no quieren conocer causas de ellos cuando ellos han creído tener algún grado de gratitud o compromiso con esas personas o instituciones. No existe en la Corte Suprema ningún ministro que tenga más inhabilidades expuestas que el ministro Matus. Tiene 115. Si él tuviera el propósito de esconder esas relaciones, bueno, naturalmente, como es voluntario, no habría exhibido ninguna. El ministro prácticamente tiene, es decir, ni siquiera el 10% de eso. Primero. Segundo, cuando esa pregunta va relacionada, porque no puso al abogado Hermosilla y no puso al abogado Chadwick, Andrés, ¿no? Sí. No tenía por qué ponerlo, porque él no tiene o no tuvo ningún compromiso directo con ellos, salvo el compromiso profesional al cual le entregó a Hermosilla, digamos, aporte como a cualquiera otro. Es decir, si nosotros los abogados, bueno, cuando llegamos a ser ministros, ponemos el listado de nuestros clientes, estamos incluso violando, como dice incluso el Colegio de Abogados, la confidencialidad. Ética, y de tal manera que no los puso porque no tenía ese compromiso con ellos tampoco. Nunca el abogado Hermosilla, nunca el abogado Chadwick, bueno, Andrés Chadwick no litiga, alegó frente al estrado del ministro Matus mientras él fue ministro sigue siendo ministro de la Corte Suprema. Y respecto a lo último, que son, disculpe, el tema del, perdón, me olvido, eso, todos los constitucionalistas que declararon en la comisión están de acuerdo. Eso forma parte de un jolgorio, de un momento determinado, de que consiguió, pero no tampoco ha conocido ninguna causa respecto a las personas que estuvieron en contra de él en su designación. Perfecto. Muchísimas gracias, abogado Luciano Fuyú, por conversar con nosotros respecto del triunfo que ha tenido el ministro Jean-Pierre Matus ante la Cámara de Diputados.